de consultas a la información y además ampliar la capacidad de las bases de datos. Y hasta hace tiempo, hasta esos años que hemos mencionado, SAP no había hecho una oferta de base de datos. Como que SAP decía, ok, no es mi segmento principal, yo mejor me dedico al software, me dedico pues a lo que se llama el ERP probablemente que han escuchado, a incluso otras herramientas como Business Intelligence, no sé, incluso comprar empresas como SuccessFactors, algunas otras cosas, y no había realmente hecho una oferta de base de datos porque hasta que no se decidió que se tenía un producto lo suficientemente bueno, no se ofertó, no se empezó a ofertar. Y que fuera algo revolucionario. ¿Y qué es la revolución que está promoviendo HANA? Que aprovechemos que los costos en hardware, prácticamente en la memoria RAM, por ejemplo, ha disminuido exponencialmente, y en estos momentos, en estos tiempos, ya es muchísimo más barato que si lo comparamos contra hace 10, 15 años. Y lograr entonces tener arreglos de memoria RAM en donde podemos cargar toda una base de datos de una empresa tan grande como las multinacionales que tienen SAP. ¿Y de qué nos va a servir cargar toda una base de datos a memoria? Bueno, probablemente ustedes lo han escuchado, o si no es que hasta vivido. Una consulta a una base de datos es mucho más tardada que si nosotros procesamos alguna consulta y también incluso algún cálculo directo en lo que ya está cargado en RAM, es decir, en la memoria RAM. Y eso fue lo que SAP identificó y dijo, debemos de aprovechar y explotar esta oportunidad, y diseñaron desde cero una base de datos que tuviera como característica principal eso, que se pudiera cargar a memoria RAM toda la información de toda una empresa en sus diferentes usos. Es decir, en la parte financiera, por ejemplo, cargar todas las tablas financieras y toda la información financiera a la memoria. O de repente cargar toda la parte de producción a la memoria. Y otra vez, trabajar con esa información que tenemos ahora en la memoria y lograr esa velocidad muchísimo, digo, al menos 1000 veces más rápido que a lo que se tenía antes. Entonces, es una revolución de verdad a gran escala y siendo esa su primera característica. Ahorita, como les comento en otras láminas, vamos a platicar, vamos a ahondar un poco más, pero yo sí quiero hacer mucho énfasis, como bien dice aquí, in memory. Siempre que ustedes estén hablando de HANA, eso se lo tienen que tener en la mente, y cuando vean foros, vean los cursos, obviamente incluso, siempre eso va a estar saliendo mucho porque es la característica más importante de HANA como una nueva oferta de base de datos. Y de hecho, también es el primer punto de venta, ¿no? De repente SAP, alguna empresa le dice, ok, ¿yo por qué te debería de comprar a ti la base de datos? Yo estoy muy contento con mi base de datos DB2, ¿no? Mi MaxDB. Bueno, ya SAP empieza por este lado a explotar y a vender, en este caso su oferta de base de datos, SAP HANA In-Memory. Pero no solo eso es lo que está cambiando, y no solo es lo más importante que HANA permite ahora cargar toda la información y poder procesarla en memoria, sino que hasta está proponiéndose un nuevo paradigma de cómo se debe de desarrollar aplicaciones. Y es lo que vemos en la pantalla. Digo, obviamente es una lámina muy a grandes rasgos, la voy a tratar de explicar lo más entendible posible, lo más a fondo posible, pero esto que voy a mencionar en unos 2-3 minutos, lo cierto es que tiene implicaciones de horas, días, y tiene impacto en la vida incluso de personas. ¿Por qué? Pues claramente por que los programadores tienen que acoplarse a este nuevo cambio o a este nuevo paradigma, pues, para ellos, para los developers, ¿no? ¿Y qué es? Lo que tenemos del lado izquierdo, en un triángulo como gris, dice calculation, pero la parte más ancha de este triángulo está en la parte del application layer, en la parte de arriba, por decirlo de alguna forma, que es la capa de aplicación, donde nosotros y los programadores siempre han estado acostumbrados a hacer justamente la mayoría de los cálculos, por eso estos, digamos, engranes. Y la base de datos siempre se enseñaba, me refiero incluso en las escuelas, cuando uno aprendía a programar, etcétera, siempre se enseñaba, ok, la base de datos nada más utilízala para resguardar tu información, es decir, ya que hayas acabado o terminado de hacer un cálculo, guárdalo en la base de datos y listo. O, por ejemplo, haz un reporte y lo único que tiene que hacer es consultar de la base de datos, y si tú quieres, no sé, por ejemplo, hacer alguna operación o algo, la tienes que hacer en la capa de aplicación. Es decir, dejábamos muy, entre comillas, dormida la base de datos, esta capa de base de datos. No hacíamos nada más que confiar en ella para almacenar la información y que luego se pudiera recuperar. Eso está cambiando con HANA. Por eso, esto es lo que está del lado derecho, es otro, digamos, un triángulo, pero ahora la base está acá abajo, lo más ancho está acá abajo, y justamente se está proponiendo que el cálculo
ahora sea acá abajo, y me refiero a por acá abajo a la capa de base de datos. Es decir, SAP en parte, incluso ahorita me refiero en sus papers, pero incluso ahorita en los cursos, en algunos de los que vamos a hablar, se tiene como propuesta que los desarrolladores, los programadores, ahora se enfoquen más en la base de datos y le exijan más a la base de datos en el sentido de que le exijan que se hagan cálculos en la base de datos. Eso es algo, como dice esta lámina, ¿no? Un cambio en el paradigma, y se está posibilitando, y SAP lo está proponiendo, pues porque es mucho más rápido procesar la información en la capa de base de datos ahora con esta innovación que se llama HANA versus base de datos anteriores. Esa también es una razón por la que más adelante vamos a hablar, es requisito que se tenga HANA como base de datos para nuevas versiones del sistema, porque los programadores que incluso trabajan directo en SAP, me refiero, están contratados por SAP y están desarrollando aplicaciones como el ERP, están ellos día a día moviendo más aplicaciones a este nuevo paradigma, y para que este nuevo paradigma que está aquí con este triángulo de un color como más clarito, para que esto funcione tenemos que tener por fuerza la base de datos tiene que ser una base de datos HANA. Entonces esto va a volver a salir también un poquito hacia el final, es un impacto enorme también, yo diría, pero lo vamos a ver un poquito más también hacia el final. Me gustaría también platicar, porque al final del día yo sé que ustedes están interesados, prácticamente todos los que se están reuniendo, entender un poco más qué es HANA y por qué, y qué es lo que lo posibilitó, o como dice esta lámina, un poco los catalizadores, qué fue lo que está permitiendo que HANA exista y pues impulsándolo. De entrada, como yo les decía, SAP identificó desde hace años que el costo, obviamente en la parte de los procesadores y de la memoria, iba a estar bajando cada vez más y más, lo que significa que las empresas iban a poder invertir dinero y adquirir mucha más memoria, adquirir muchísimo más capacidad de procesamiento que antes. Entonces, lo que nosotros tenemos es esto que se ve en la lámina, un poder de procesamiento mucho mayor. Tenemos ahora multicores, ustedes saben, tenemos CPUs y tienen varios núcleos. Tenemos también la parte aquí de la derecha donde ya se habla de terabytes. Ya no, hace años pues decíamos, oye, 1 gigabyte de RAM ya se nos hacía algo increíble, ¿no? Ahora ya es lo normal, incluso, bueno, nuestras laptops, todo ya trae 4, 8 gigas, hasta más, 12, etcétera, de RAM. Y no me refiero de memorias, por ejemplo, un disco duro de una computadora, sino de la RAM. Pero ahora ya no es raro ver en arrays de empresas, ver, por ejemplo, terabytes, en este caso nos pone ahí 12 terabytes, y al final del día se ha reducido mucho el costo de esos terabytes. Entonces, todo eso SAP lo identificó y dijo, hay que aprovecharlo, porque la arquitectura actual de la base de datos está enfocada a que la base de datos nada más se recupere información y además se recupere poquita información porque no cabe tanta información justamente en la RAM, no se puede procesar tanta información de un solo golpe en la RAM. Eso era antes, y SAP, al identificar que los costos de la RAM iban a estar bajando y íbamos a tener cada vez mucho mayor poder de procesamiento, dijo, hay que diseñar una base de datos que explote estas funcionalidades. ¿Y como qué tenemos de funcionalidades? Pues bueno, por ejemplo, se nos va a permitir ahora unir sistemas de tipo OLTP y de tipo OLAP. Es decir, OLTP como lo es un sistema de Enterprise Resource Planning, sistema ERP, como lo es el SAP ERP, que es el producto principal de SAP, pero también y fusionarlo con sistemas OLAP, prácticamente sistemas de Business Intelligence que nos sirvan para analizar la información. Se va a permitir un presionamiento dinámico de las tablas y de la información para organizarla y que justamente la recuperación de la misma información sea igual, mucho más rápida. Vamos a poder tener también estos inserts nada más cuando hay cambios, otra vez acelerando toda la administración de una base de datos, todos los registros pues que podemos ir creando y cuando se modifican y reflejar nada más esos cambios en las tablas. También se está eliminando la necesidad de, por ejemplo, tener esas agregaciones en la capa de aplicación de forma dinámica, porque ahora le vamos a poder pedir a la base de datos, en este caso a HANA, que
como se dice, al vuelo, haga la recuperación de la información y la agregación de la misma. Agregación me refiero, ustedes a veces, alguna aplicación, algún reporte, vamos a empezar de ventas, se los van a pedir, les van a decir, yo necesito que me consultes la información por totales, o sea, agrega todo lo de los clientes nacionales y preséntamelo. Bueno, pues ahora ya no necesitamos hacer ese cálculo de la agregación en la capa de aplicación, sino que directo vamos a tener instrucciones en HANA, donde vamos a poder indicarle que se agregue y se empiece a trabajar desde la base de datos de agregación. Además, no solo es que se empiece a trabajar desde la base de datos y que eso va a hacer que sea más rápido, sino que aprovechamos el tiempo que desde la consulta nosotros le empezamos a pedir ese procesamiento a la base de datos. Y algo muy importante, por ahí, y digo, claro, la idea, yo creo que también de muchos es conocer más de HANA y probablemente certificarse, tomar incluso a la academia algunos cursos particulares de HANA. Se van a dar cuenta que en muchas ocasiones vamos a hablar de la compresión. Bueno, vamos a hablar de que HANA ayuda para comprimir, para reducir el espacio en disco que se necesita, que ocupa nuestras bases de datos. Eso lo logramos a través de técnicas de compresión, claro está, pero optimizadas para HANA. Digo, no es un concepto nuevo, una compresión de información, pero la forma en que se hace en HANA es muchísimo más poderosa que en otra base de datos, logrando una reducción de la información. Y bueno, del espacio en disco, perdón, para la misma información que tenemos de una empresa. Y en la parte inferior, bueno, nada más vemos también esos avances que ha habido, que probablemente algunos de ustedes han escuchado, tal vez incluso hasta la parte de sus laptops cuando han comprado alguna, que ahora les dicen, ok, compra una laptop, pero que el disco sea de estado sólido. O por ejemplo, no sé, tal vez, bueno, la MacBook Air, ¿no? Que es una computadora que todo es con flash, ¿no? La memoria, o sea, realmente no tiene un disco duro de los que se dice giratorios, no es un disco duro mecánico, ya todo es de estado sólido o de tipo flash, pero eso por qué es importante? Porque ese tipo de tecnología es muchísimo más confiable, no tiene partes mecánicas justamente que hagan que se pueda pues echar a perder esa información o en sí el proceso de extracción, y además es mucho más rápido. Entonces, otra vez, SAP como empresa identificó todas estas tendencias, las tendencias en la reducción de los costos, las tendencias en el aumento en el poder de procesamiento y las nuevas tecnologías de almacenamiento, y dijo, ok, vamos a diseñar desde cero una base de datos que lo pueda explotar. Muy bien. Vamos a entrar, y es interesante porque de hecho son varias láminas que tenemos en la parte de cursos, por eso ya de una vez entramos a platicar de estos cursos. Y yo nada más también les pido, pongan atención en la parte de negritas, digamos, esos unos códigos que ahí tenemos, porque yo les voy a explicar ahorita a grandes rasgos de qué se trata el curso, pero bueno, ustedes probablemente anotarán ahí en su hoja que tengan, ahí una hojita que tengan, o en su celular, o en algún lugar, cuál es el que tal vez les va a interesar más, y bueno, siempre nos va a ayudar mucho para cuando estemos hablando de los cursos, incluso indicar el código técnico o nombre técnico del curso. En este caso, el primero, por ejemplo, el HA100. El HANA 100, el HA100, bueno, ese como su nombre lo indica y lo pone ahí en esta lámina, pues es una introducción, ¿no? Ese es prácticamente el obligado, pues todos debemos de empezar por ahí, debemos de tomarlo, y es básico, ¿no? Es decir, nos va a platicar incluso un poco de lo que yo les he comentado en esta sesión, pero muchísimo más a fondo, claro, y ya después haremos los primeros ejercicios, claro, también empezaremos a ver cómo se ve, por ejemplo, SAP HANA Studio, que es una herramienta que SAP desarrolló exclusivamente para poder interactuar con la modelación de la información en HANA, con la administración incluso, y bueno, todo eso lo empezaremos a tener justamente como una introducción en el curso de HA100. Tenemos el curso también HA150, bueno, eso, como ustedes se fijan, nos habla ya de consultas, y del lenguaje SQL, pero ahí lo que yo les diría, tal vez ustedes podrían opinar, oye, yo ya me lo salto, ¿no? Porque yo tengo mucha experiencia en SQL, he hecho, durante años consultas, sé perfecto toda la parte del Structured Query Language, pero la parte interesante es que se ve también en el curso la extensión de SQL que se utiliza para HANA, que se llama SQL Script, ¿no? Y eso como, bueno, obviamente como hay extensiones de SQL para incluso otros proveedores de base de datos, pero bueno, entonces SQL Script es como se llama a la extensión para HANA, y bueno, lo vemos en el HA150. Vemos también la parte del HA200, y empezamos con un cambio un poco de perfil,
porque ahí va a ser las personas que les gusta un poco más incluso meterse a la parte de hardware y empezar a ver también la administración ya un poco más, no por ejemplo, no modelación de datos o tablas directo, sino de el performance, también como decíamos, de la parte pues de algunos le dicen no los fierros, entonces H200 empezamos a ver más esa parte. Y de hecho, los dos siguientes también se meten a la parte más administrativa, pero también de hardware. Y entonces el HA240 nos habla un poco más de la administración, pero de seguridad, escenarios de recuperación, ¿no? Escenarios también para hacer respaldos, por ejemplo, de protección de la información. Entonces eso lo empezamos a ver más en el HA240. Y en el HA250 es por si nosotros vamos a estar migrando a clientes existentes que tienen otra base de datos hacia HANA, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo un poco también, o sea, es de la parte más, me refiero no modelado, sino la parte técnica, por ejemplo, aquí de la migración de tablas y todo. Entonces, eso es más el 250. El 240 decimos también algo un poco técnico en la cuestión de administración de permisos y seguridad. Y en la parte del HA300, ahí ya cambiamos otra vez un poco de perfil, porque sería modelación. Ahí es a quien le gusta más irse a la parte de las tablas y de cómo es mejor que se creen por ejemplo, los joins, cómo es mejor qué información debe ir tal vez en cada tabla, qué estructura debe tener cada tabla, si va a ser o sea, va a ser una lectura columnar o va a ser una lectura por renglones. Entonces, bueno, eso lo empezamos a ver en el HA300. Si se fijan, ya empieza a haber un cambio ahí también un poco de perfil. Que va también de la mano del HA350, donde se ve la parte que se le llama el provisioning, pero que bueno, no es otra cosa más que cómo se va a alimentar de información a las tablas que tenemos en una base de datos de tipo HANA. Ahora, algo importante también es HANA poder recibir información de fuentes externas. Me refiero, no solo toda la información tiene que venir del ERP, podemos nosotros, no sé, si tenemos incluso información en un Excel, puede ser, pues pudiera ser que la pudiéramos ya de una vez incorporar a HANA, o incluso, claro está, de algún otro sistema, incluso de un proveedor que no sea SAP. Digo, por poner aquí un ejemplo, bueno, Oracle, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos algún software de estas otras empresas que nos sirve para llevar algún registro, pero al final del día queremos ver la información también combinada con la información del ERP, lo que podemos hacer es extraerla de ese otro sistema, de ese otro archivo Excel incluso, cargarlo a HANA y luego explotarlo en herramientas de reporteo en SAP. Bueno, los últimos dos que tenemos aquí, HA400 y HA450, yo diría incluso también otro perfil. Porque si ustedes se fijan, me empieza a hablar de programming y de development, es decir, programación, código, ¿no? Entonces, ahí sí vemos siempre que lo toman, y claro, el perfil es más para las personas que son especializadas ahorita, que están especializadas en ABAP, y que quieren empezar a entender lo de la lámina que yo les comentaba de los triángulos, es decir, lo que ellos deben de entender para poder programar aplicaciones que exploten las ventajas de HANA. Porque como yo ya decía, cambiar a HANA no es nada más quitar la base de datos anterior y poner una nueva base de datos que se llame HANA, sino que también implica rediseñar, repensar, como algunos dicen, nuestras aplicaciones, cómo fueron codificadas y ver si las podemos optimizar para que aprovechen las grandes ventajas que tiene HANA como base de datos. Entonces, bueno, ya prácticamente un poco para cerrar, ¿por qué es importante entonces aprender más acerca de SAP HANA, no? A veces esa va a ser la pregunta, como algunos dicen, ¿no? La pregunta final respóndeme eso y pues ya yo podría saber si me interesa más o no. Y la respuesta es que HANA como base de datos, de entrada, como ya decimos, es una revolución prácticamente y es algo muy bueno. Pero hay quien diría, bueno, pues eso a mí no me importa, ¿no? Yo estoy contento con mi base de datos, no le veo ahorita, como dicen, ¿no? También, no le veo, para qué arreglarlo si no se ha roto, ¿no? Es decir, no lo quiero cambiar, mi base de datos actual, no me quiero ir a HANA. Pero, a pesar de todo eso, es un beneficio increíble empezar a cambiar este enfoque, incluso en la programación, y también SAP es lo que ha hecho, evidentemente, y a pesar de que no es el tema de este webinar, la verdad es que SAP está generando ahora una nueva versión del sistema que se llama S4HANA, y eso es nuevo código, es un nuevo ERP prácticamente, pero todos los programas de ese nuevo ERP están optimizados para correr sobre HANA. ¿Y eso qué significa? Significa
que clientes, incluso que en este momento tienen SAP como su ERP de cabecera, como, bueno, como su ERP que utilizan, tienen prácticamente hasta 2025 se ha anunciado prácticamente ahorita el soporte para versiones, por decirlo de alguna forma, actuales, pero que en ese momento en 2025 ya van a ser antiguas, ¿no? Del ERP. Es decir, todos en 2025 ya tenemos que estar en la nueva versión del ERP que se llama S4HANA, y el requisito para S4HANA es que la base de datos sea HANA, ¿no? Entonces, como yo creo que todos los que están escuchando esto y todos los que estamos involucrados en esto, pues va a venir un boom. De hecho, ya está comenzando, lo vemos incluso en Latinoamérica, allá muchísimos clientes están diciendo, bueno, si de todas maneras me tengo que cambiar a S4HANA, pues mientras más pronto mejor, como a veces se dice, y pues muchos vemos ese interés, están migrando, y otra vez, si el cliente está migrando a el ERP, a la nueva versión que se llama S4HANA, la base de datos HANA, o sea, HANA con base de datos es obligatoria, y por lo tanto la importancia pues de aprender más acerca de esta innovación y de esta base de datos que en este caso se llama, bueno, HANA. Entonces, nada más, digo, aquí tenemos esta última lámina, nada más lo último que yo también quería decir es, no lo vayan a confundir. HANA, cuando nada más decimos SAP HANA o HANA, se refiere a la base de datos nada más. Y cuando alguien les diga S4 HANA, o en inglés les digan S4 HANA o algo así, S4, eso es la nueva versión del ERP. Y eso implica incluso nuevo código que SAP ha creado para y está optimizado ese nuevo código para que corra sobre HANA, sobre esta base de datos. Entonces, bueno, tienen ahí, obviamente, incluso bueno, tienen un correo ahorita, les vamos a, de hecho yo les iría pidiendo que si pueden escribirnos en el chat de Skype y su correo para que también los tengamos. ¿Carlos? Ah. No, se les enviaría, ya su correo, ya contamos con su correo. Sí, claro. Se les enviará por correo toda esta información. Claro. Entonces, sí. Bueno, voy a, para ver un poco más si tiene alguien una duda, ¿no? A disminuir la presentación. Sí, claro. Sí, dudas. Sí, claro. Ahorita tenemos un espacio también para más dudas, ¿no? Por ahí también creo que algunos comentaban que no tenían tanto audio, o sea que ellos no podían hablar. La idea, me habían comentado, es estaríamos escribiéndolo en el chat, ¿no? Sus dudas. Y yo ya las leería y las buscaremos responder, tanto Jorge como yo, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ahorita podríamos abrir este espacio ahorita para dudas, ¿no? Que tenga cualquiera de ustedes. Y otra vez, la idea es que pudieran preguntar de lo que fuera, ¿no? Es decir, tanto desde un curso, oye, no me quedó muy claro algún curso, de qué se trata tal, o algo de lo técnico que empezamos a platicar, o otra vez, por qué HANA es importante. Vaya, cualquier duda que tuvieran, estamos abiertos en este momento, pues claro, a poderles ayudar, a poderla resolver. Entonces, por ahí que Jorge nos indique también, por ahí nos pueden escribir, como les decía, o vemos si se habilitan micrófonos. No, en serio, por favor, por el chat, alguien que tenga alguna duda. Claro. Mira, aquí nos está comentando Ulises. Ah, ok, claro. Ya Ulises, ¿no? Pone una pregunta bastante buena, porque eso es parte de lo que nos puede interesar. Y sí, nos dice, ya hay algunos clientes que tienen S4HANA, yo te diría, digo, a nivel mundial son enormes, o sea, bueno, la cantidad son muchísimas, pero también en este caso en Latinoamérica y en específico en México hay bastantes. Por mencionarte, bueno, algunos, ¿no? Yo te diría, por ejemplo, la parte de Condumex, ¿no? Yo te diría la parte de, bueno, Nemac, no sé si por ahí lo han escuchado, Nemac. Hay ahorita, igual no puedo decirles tantos, todos, pero les podría decir, hay unas acereras, ¿no? Bueno, una muy grande, una con base en Veracruz, ya está con la versión. Digo, por poner otro HP, yo les diría de que ya actualmente hay clientes con S4HANA, hay bastantes, o por no decir muchísimos. Pero fuera de eso, ustedes ya vieron que SAP tiene como criterio mandarnos a todos estos clientes a S4HANA, y otra vez, los clientes que quieran S4HANA tienen que tener por fuerza la base de datos. Hay otra pregunta por aquí, dice, para los cursos de certificación de S4HANA se cuenta con algún costo, bueno, que tenga alguna promoción o algo. Eso, claro, Jorge ahorita también nos estaría platicando un poquito más de eso, y también con el mail que ya tenemos, ¿no? De todos ustedes, estaríamos platicando un poquito más.
te platica por ahí Ulises que si con el ERP actual se puede utilizar la base de datos HANA, eso sí, también incluso lo va a escribir. Sí, Ulises, eso es cierto, es posible. Entonces, sí, Ulises, sí es posible. Y es algo muy interesante también, porque justo tal vez ustedes han escuchado de algún cliente que dice, no, yo ahorita no me quiero cambiar a S4HANA, que es la nueva versión del ERP. Quiero tener mi ERP todavía unos años, como que, otra vez, como decíamos, ¿no? Me funciona, entonces no lo quiero mover mucho, pero la base de datos quiero probar HANA, ¿no? Entonces, como yo ponía ahí incluso en el chat, sí es posible, y lo que estaríamos nosotros teniendo es un ERP en versión 6.0, pero ya no con la base de datos de otro proveedor, sino con la base de datos HANA. Y también plantea beneficios, ¿no? Porque igual esa puede ser otra pregunta, tal vez incluso de Ulises ahorita. Oye, pero pues, ¿hay algún beneficio? Y la respuesta sería sí. También hay beneficio para ese cliente. ¿Por qué? Pues porque hay de entrada una reducción en el espacio en disco que se necesita, y en segunda una aceleración nativa de la base de datos, porque ahora se aprovecha la RAM, como decíamos. Entonces muchísimo más rápido, ¿no? ¿Qué tan complicado es migrar de otro ERP a HANA, en específico de JD Edwards, ¿no? Una pregunta que nos pone ahí. No es, o sea, vaya, no es complicado porque sea JD Edwards o porque sea otro ERP. Y yo diría, realmente no es complicado migrar a SAP, incluso aunque no fuera con HANA o que fuera con HANA. Nada más, lo que a veces llega a ser un poco más complejo los proyectos es, claro, la cantidad de información y el nivel de empresa que sea. Es decir, va a ser mucho más difícil migrar una empresa tipo, por poner hasta un ejemplo, Grupo Modelo, que como ustedes saben, bueno, además ya ahorita fue adquirida, pero bueno, es internacional y tiene operaciones pues en muchísimos países del mundo, que a una empresa que nada más tiene operaciones en un país, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso siempre es un tema que es como de caso por caso, pero yo diría, no, yo incluso he tenido clientes que sí, no muchos, porque he tenido más que se migran de otro, bueno, del ERP de Oracle en general, no de JD Edwards en particular, pero de JD Edwards sí he tenido y no ha sido como algo más difícil porque fuera JD Edwards, es igual de fácil, con los retos de cualquier proyecto de migración, pero no es más difícil. Por ahí hay otra pregunta, ¿el ERP con versión 6.0 se requiere un enhancement package? Bueno, ahí depende, porque también incluso ya hay versiones diferentes de HANA, pero yo te diría, no, desde la versión 6.0 con el primer enhancement package ya podríamos migrarnos a la 10 de HANA, pero bueno, si ya queremos la 11 u otras más nuevas de HANA, habría que ver si el enhancement package. Entonces, si hay, la respuesta para esa pregunta del enhancement package es si hay requerimiento, pero tendríamos que ver a qué versión de HANA también estaríamos cambiando. Verónica pregunta, dice, yo tengo actualmente como base de datos Sybase, y es el motor de HANA, ¿puedo migrar de manera sencilla o es mejor migrar a HANA? No, hay otra vez, como que la pregunta es más bien una recomendación tal vez, y otra vez, si a mí me preguntaran, entonces, ¿qué recomiendas? Yo recomendaría migrar ya a HANA, ¿no? Entonces sí, no tanto cambiar a HANA nada más, sino como bien dice Verónica, cambiar a S4HANA. ¿Por qué? Porque al final del día, el migrar también a la nueva versión y aprovecharlo para cambiar la base de datos, hacer las dos cosas de un jalón, nos va a permitir aprovechar por completo las ventajas que ofrece la nueva versión de SAP. Entonces, otra vez, la recomendación sería a S4HANA. Ulises dice, se necesita lo de algún enhancement package o el upgrade. Como decíamos, ahí depende de cuál versión de HANA. De hecho, quieras, porque HANA, como les comentó, también ya ha tenido diferentes iteraciones. Pero bueno, sería checar una por una, porque sí hay requerimientos. Pero bueno, es nada más implementar el enhancement package, que no es algo, yo diría, súper difícil. Obviamente nos ayudan las personas de Basis, pero es algo común que se implementen estos que se llaman los enhancement package, los EHPs. Entonces nos apoyamos de ellos para tener el enhancement package. No es algo complicado, algo como que nos ponga el pie para decir, no, entonces no migro, ¿no? Ahí Eduardo nos pregunta, con el SOCMA, ¿se puede hacer el upgrade al 7.2? Con la base de datos Oracle, y qué tan complicado es posteriormente migrar de esa base de datos a HANA. Otra vez, ahí, qué bueno que está saliendo tanto esta pregunta, porque yo veo ese interés, ¿no? De tal vez ustedes tienen clientes y entonces cambiarlos a HANA. Y la respuesta es algo que se me había pasado comentar, hasta hay herramientas, es decir, SAP nos provee de herramientas para migrar. No es nada más que está la base de datos y hazle como puedas para migrar. Si ustedes se fijan, eso incluso donde lo podríamos, donde se toca más a fondo, en
es el curso HA250, ahí sí se resolvería, bueno, me refiero a súper a fondo, toda la parte de qué tan compleja es la migración y también algunos de los requisitos, claro está. Pero lo que yo ahorita les puedo adelantar, ¿no? En estos, digo, al final del día webinar que tenemos de introducción, es que hasta SAP ha creado herramientas para migrar. Es decir, otra vez, no nos deja solos. Es decir, no nos deja nada más ahí, ok, vendo la base de datos y hazle como puedas para tu información. No, nos ha dado herramientas que nos van a servir para migrar. De hecho, una la voy a escribir también, aquí es el DMO, que le llaman, es Data Migration Option Tool. Pero bueno, es una de las herramientas que hay y por eso yo les diría, como comentamos, está saliendo mucho la duda de qué tan difícil o qué tan fácil es. Yo les diría, SAP no nos dejó solos, nos da incluso herramientas para migrar, por lo mismo no es nada difícil, bueno, o no es muy difícil, ¿no? Como siempre hay que dimensionar, o como yo decía, es diferente una empresa un grupo empresarial que tiene operaciones en todo el mundo con un grupo empresarial que nada más tiene operaciones en un país o en dos países, ¿no? Porque los retos son diferentes, pero SAP, otra vez, como digo, no nos ha dejado solos, nos da las herramientas y hasta cierto punto es sencillo, pues, ¿no? Luego por ahí nos ponen, ok, S/4HANA Cloud. Tengo entendido que para México la U1802 va a salir en febrero, claro. De hecho, justo por eso es, ¿no? 1802, porque es 2018, 02 es febrero. Y ya me pone, que dice, esto quiere decir que los clientes que busquen irse a la nube, en vez de on-premise, tendrían que esperarse que SAP pueda cubrir los requerimientos para México. No necesariamente porque, o sea, no forzosamente hay que esperar a que SAP implemente toda la parte de, por ejemplo, del CFDI 3.3. ¿Por qué? Porque igual como siempre ha sido en la parte de impuestos, SAP no lo cubre, porque por contrato la parte de impuestos SAP siempre se ha como que cubierto un poco, ha dicho, ok, yo no puedo cubrir todos los cambios fiscales que hay en todos los países en donde todos mis clientes tienen operaciones, porque es una cuestión prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque todos los países tienen muchos cambios, pero entonces lo que se logra es que tú empieces a utilizar las herramientas cloud SAP y se tienen desarrollos también localizados, en este caso para atender, por ejemplo, la parte del CFDI 3.3. Pero otra vez, mi comentario sería, no hay que esperar a que SAP, lanzara ya alguna solución por estándar, sino que nosotros podríamos cambiar a cloud y desarrollar ahí un set para cumplir con la parte del CFDI 3.3, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Digo, salen como varias dudas de qué tan fácil, qué tan difícil, y que si SAP nos deja solos o no. Yo les diría, no, SAP nos da todas las herramientas para que sí podamos nosotros migrar y no haya excusas, incluso con esta parte del CFDI 3.3. Nos dice, ok, para migrar aplicaciones de un ERP 6.0 a S/4HANA, ¿es una implementación nueva o hay herramienta de migración? No, ahí qué buena pregunta, Ulises. Esa es muy, muy buena, porque tengo que hacer un comentario ahí adicional que, pues, digo, no está en la lámina, obviamente en las láminas, y no es parte en sí del webinar, pero es un punto muy importante, que si alguno de ustedes alguna vez migró hace algunos años de clientes de la versión, por ejemplo, de FI clásica a lo que se llama el nuevo libro de mayor, o en inglés que le llaman el New GL. De hecho, voy a anotarlo aquí como escribe, por si a alguien le suena, es a New GL. Si migraron al New GL, una restricción que se tenía, o sea, que SAP impuso, es que teníamos que esperarnos hasta un cambio de ejercicio fiscal. Básicamente nos teníamos que esperar hasta diciembre 31, aquí en México, porque, bueno, en ese día cerrábamos el ejercicio fiscal. Y era algo muy malo, ¿no? Porque había clientes que decían, oye, me interesa, y en abril lo querían comprar y todo, y luego SAP les decía, ok, pero realmente lo vas a poder hacer hasta diciembre. Entonces ya como que se decepcionaban, ¿no? Siempre hay esta inmediatez, ¿no? Decimos, oye, yo compro algo, lo quiero ver ya. Entonces sí era muy, por decir de alguna forma, muy triste, ¿no? Los clientes decían, te lo compro, y ya que se iba a hacer todo, decían, oye, pero lo vas a poder hacer hasta diciembre, lo vas a poder ver hasta diciembre. Y entonces ya los clientes decían, no, ¿sabes qué? Entonces a veces hasta ya no, a veces hasta lo cancelaban un poco. Y decían, de hecho, justamente, con justa razón decían, pues mejor me espero y ya más adelante a ver si te lo pagamos y se hace. Pero eso ya cambió. Entonces, ahí, digo, buscando responder a la pregunta de Ulises, no hay ni siquiera que esperar a un cambio de ejercicio, porque
para responder la pregunta de Ulises, sí hay herramientas que nos ayudan a migrar de la versión 6.0 a S4HANA en cualquier mes de cualquier año. No hay que esperarnos a diciembre, no hay que esperarnos un cambio de ejercicio. Entonces, si algún cliente tiene la fluidez económica y tiene los deseos de hacerlo, por poner un ejemplo, lo quiere hacer en marzo, pues se hace en marzo. Si otro lo quiere hacer en julio, se hace en julio. Si otro lo quiere hacer en septiembre, en septiembre. O sea, no hay que esperarnos a diciembre, y eso otra vez yo sí considero uno de los fuertes, o de las cartas fuertes, o de las herramientas fuertes que SAP nos facilitó para migrar. Aquí hay otra pregunta. Nos dicen, no sé si lo comentaron, pero HANA es ya in memory, ¿no? Y ya se cuenta con memoria principal. Y se hace un respaldo cada cierto tiempo para que también tengas datos en disco duro. Sí, no, de hecho, ahí hay hasta varios niveles de poder generar los respaldos, Jimena. Es decir, digo, para aplicaciones que se llaman de misión crítica, se tiene a venta hasta el concepto del mirroring, de la parte de mirror, de hacer nuestros mirrors y tener nuestro mirroring en tiempo real, para que se tenga distribuida la información y todo en diferentes sites, y otras, esto sea al momento, es decir, no perdamos ningún tiempo, y por si hay algún problema podamos recuperar toda la información. Pero ok, vamos a pensar que tú no tienes una operación crítica, pues entonces sí podríamos nosotros lograr tener ese respaldo de la RAM hacia disco duro para poder tener nuestra información salvaguardada, porque justamente la memoria RAM es volátil, ¿no? Que probablemente va por ahí la parte de Jimena, y ella dice, oye, pero ¿qué pasa si, no sé, o sea, se va hasta la luz, ¿no? Pues se pierde la información, pues es volátil. O hay algún error, un crash, se va a perder. Pero no, obviamente SAP tiene todos estos ciclos para salvaguardar la información en disco duro y que no se pierda la información. Entonces, bueno, si ustedes se fijan, hay obviamente muchísima información también que podemos estar hablando. Por ahí me parece, bueno, es un poquito tiempo ya prácticamente de cerrarlo. Vamos, yo creo, con la última duda de Octavio. Y las demás dudas, claro, nos las pueden hacer llegar al correo que yo les indicaba, también con Jorge Romero en este caso. Y él me dice, bueno, tema de hardware, debe ser certificado. Esto puede ser... Ah, claro, hay partners de hardware, perdón, Fujitsu, ¿no? Otros, claro, que tienen que estar certificados para poder decir nosotros, para poder cumplir, pues, con el requisito. Y sí hay certificación para la parte de hardware. Fujitsu, por ejemplo, les digo, se me viene mucho a la mente, pero hay más, ¿no? Pero sí hay. SAP los tiene listados y los podemos aprovechar, ¿no? Jimena por ahí nos dice gracias. Yo más bien les digo gracias a ustedes. Por ahí me parece Jorge también está aquí con este tema. Por ahí Ulises nos dice que gracias, que también que estuvo vivo en la presentación. Y yo les agradezco otra vez a ustedes. Roberto tiene otra duda ahí interesante, miren, que si hay pensado cursos sabatinos. Eso ahorita también nos puede ayudar Jorge, en este caso Jorge Romero, que nos hable un poco más de la programación o nos la haga llegar, no sé, Jorge, ahí. Sí, mira, podemos adelantar, no hay cursos sabatinos para HANA, esto por cuestión de servidores. Son cursos entre semana. Tenemos el HANA 100 para el 4 de diciembre para que puedan inscribirse. Sería un curso de 2 días. El horario es de 8:30 a 5:30. Y bueno, precios y promociones, pues nos la pueden hacer llegar al correo de información de Compoeducación, donde les enviaron la liga para este webinar. Y también cualquier otro curso que tengan curiosidad de información, pues se la podemos hacer pasar vía correo electrónico. Y bueno, agradecer a Carlos que nos estuvo apoyando en la presentación en este webinar. Seguramente nos apoyará con otros más, así como otros expertos en otras tecnologías dentro de SAP, para que continuemos con este tipo de dinámicas. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Entonces nos despedimos. Yo por acá también me despido. Les agradezco otra vez. Gracias ahí también Manuel nos ponía. De hecho, gracias a todos. Gina, estoy a sus órdenes, ¿no? Como decíamos también ahí. Tienen una parte de nuestros correos y estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.